Sensor ultrasónico. A partir del siglo XVIII se hace notar el ultrasonido como un fenómeno de la naturaleza cuando el biólogo italiano Lazzaro Spallanzani descubre en el año 1700 la existencia de estas ondas, observando cómo los murciélagos atrapaban sus presas. En la segunda mitad del siglo XIX, los hermanos Pierre-Jacques Curie descubren las propiedades de algunos cristales conocidos como efecto piezoeléctrico, lo cual sirve de base para las diversas utilizaciones de las ondas de ultrasonidos. El primer aparato de ultrasonido se desarrolló en 1950, pero no fue sino hasta 1980 cuando se pudieron adquirir imágenes en tiempo real, siendo este escaneo uno de los factores más importantes en el uso tan amplio de la ultrasonografía. ¿Cómo se generan las ondas de ultrasonido? La importancia de los efectos piezoeléctricos y su inverso reside en la relación con los ultrasonidos, que proporcionan un medio de conversión de las oscilaciones eléctricas en oscilaciones mecánicas. Si se aplica presión sobre las caras de un piezoeléctrico, es posible generar cargas eléctricas sobre este, positivas en una superficie y negativas en la opuesta. En efecto contrario, si se aplica un campo eléctrico, el piezoeléctrico adquirirá cierta distorsión. Si se elimina dicho campo, la distorsión desaparecerá de igual manera. De aquí entonces se entiende como ultrasonido una serie de ondas electromecánicas, generalmente longitudinales, originadas por la vibración de un cuerpo elástico o cristal piezoeléctrico, propagadas por un medio con una frecuencia superior a 20 kHz. La frecuencia se genera por un circuito oscilador RC o por un cristal de cuarzo. ¿Cómo funciona? Para poder medir distancias existen sensores de infrarrojo que utilizan las propiedades de la luz para calcular la distancia, y el sensor ultrasónico utiliza las propiedades de propagación del sonido para medir distancias. Este tipo de ondas sonoras se encuentran por encima del espectro audible por los seres humanos, que va desde los 20 Hz hasta los 20 kHz aproximadamente, dependiendo de las capacidades físicas del individuo. Los ultrasonidos son el principio que usan algunos animales como los murciélagos o las ballenas para su orientación en caza. Se envía una onda sonora y se analiza la onda reflejada para saber a qué distancia se encuentra el objeto que ha reflejado la onda. ¿Qué opciones de sensores ultrasónicos hay en el mercado? Existen muchos modelos para aplicaciones industriales, pero para proyectos de robótica los más utilizados son el US016, el cual tiene una salida de tipo analógico, el US100, el cual tiene una salida de tipo UART serial, y el HCSR04 que tiene salida digital. En este video nos enfocaremos en detallar el funcionamiento del sensor ultrasónico HCSR04, el cual es un sensor de distancia de bajo costo que se usa frecuentemente en proyectos de robótica para determinar la distancia de un objeto en un rango de 2 cm a 400 cm. Destaca por su pequeño tamaño, bajo consumo energético, buena precisión y excelente precio. Aquí en Ecuador se lo puede conseguir entre $2 y $3 aproximadamente. A su vez, este sensor es el más utilizado dentro de los sensores de tipo ultrasonido, ya que existe mucha información y proyectos disponibles en la web. Puede ser utilizado en sistemas de medición de nivel o distancia y es ampliamente utilizado en robots de tipo laberinto. Sus características son detección de objetos transparentes. Dado que las ondas ultrasónicas pueden reflejarse en una superficie de vidrio líquido y retornar al cabezal, incluso los objetos transparentes pueden ser detectados. Tiene también resistencia a niebla y suciedad, ya que la detección no se va a ver afectada por la acumulación de polvo o suciedad. Los objetos de forma compleja van a ser detectables, es decir que la detección de presencia es estable, incluso para objetos con forma no muy definida. Los errores que se pueden cometer con este sensor son cuando el objeto está muy alejado, cuando el objeto no está frente al sensor, cuando el objeto es muy pequeño y cuando el objeto es poco sólido. Este sensor posee dos transductores piezoeléctricos, un emisor y un receptor. Los pines de conexión son VCC de 5 voltios DC,
el trigger, que es el disparo del ultrasonido, el eco, el cual recepta el ultrasonido, y el GND, que significa 0 voltios a tierra. Las especificaciones técnicas son: voltaje de operación 5 voltios DC, corriente en reposo menor a 2 mA, corriente de trabajo 15 mA, rango de medición de 2 a 400 centímetros, precisión más o menos 3 milímetros, ángulo de apertura de 15 grados, frecuencia de ultrasonido de 40 kHz, duración mínima de pulso de disparo trigger en nivel TTL de 10 microsegundos, duración del pulso eco de salida a nivel TTL entre 100 y 25.000 microsegundos. Las dimensiones de este sensor son 45 mm por 20 mm por 15 mm. El tiempo mínimo de espera entre una medida y el inicio de otra es de 20 milisegundos. Se recomienda 50 milisegundos. Su funcionamiento es el siguiente. Primero, se recibe la orden en el pin trigger. Después, el emisor piezoeléctrico emitirá 8 pulsos de ultrasonido a 40 kHz. Las ondas de sonido viajan en el aire y rebotan al encontrar un objeto. El sonido de rebote es detectado por el receptor piezoeléctrico. Luego, el pin eco cambia de nivel alto o 5 voltios por un tiempo igual al que demoró la onda desde que fue emitida hasta que fue detectada, y finalmente cambia en nivel bajo o 0 voltios. El tiempo de pulso eco es medido por el microcontrolador y así se puede calcular la distancia al objeto. El concepto de medición parte de la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si despejamos la distancia, nos quedaría distancia es igual a velocidad por tiempo. La velocidad es conocida, ya que el sonido viaja a 343 metros sobre segundo a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. El microcontrolador medirá el tiempo de pulso de eco, que es el tiempo que demoró la onda en enviarse y ser recibida por los transductores. Entonces tenemos velocidad igual a 343 metros sobre segundo, que es equivalente a 34.300 centímetros sobre segundo. T va a ser el tiempo eco medido en microsegundos y dividiríamos para 2, ya que se tomó la trayectoria de ida y de vuelta de la onda de sonido.